Hola, mi nombre es Tito Molina, soy el director de la película Silencio en la Tierra de los Sueños, que está programada en el Festival de Cine de Guadalajara. Estamos encantados de estar aquí en el programa Lucín. Hola, mi nombre es Miguel Salazar, productor de la película Silencio en la Tierra de los Sueños, que está participando en la selección oficial del Festival de Guadalajara, y estamos felices de estar en este programa Lucín. La historia surge primero como un documental que se iba a realizar en el 2007-2008 a raíz de la muerte de mi padre, y empezaba a ser estrictamente un documental con entrevistas, recabar información, una investigación. En el transcurso de un año y medio, mientras iba buscando toda esa información, empezó a ser más interesante la idea de transformar toda esa historia ya no en un documental, sino en una película de ficción, eliminar la figura del protagonista como en este caso era mi padre, y fijarnos más en el retrato de esta anciana. Luego se fueron poniendo una serie de ingredientes como el perro que existe y una serie de cosas que son la simbología de este imaginario de Silencio en la Tierra de los Sueños. La película tiene una estructura muy sencilla, de hecho dramatúrgicamente fue pensada así, de que la historia esté ahí, exista, tenga todos los puntos de inflexión, pero que sea muy simple, es decir, arrancamos con la vida de una anciana que se ha quedado sola. Esta anciana vive su rutina, su vida, su cotidianidad con mucha dignidad, pero muy establemente, hasta que hay un momento que llega a su vida la figura de este perro, que es un perro vagabundo, que afecta esa rutina, que afecta esa cotidianidad, porque tienen que tener una relación de compañía mutua. Ellos en la vida, en los sueños de la anciana empiezan a tener una relación como amigos, como compañeros, hasta el momento en que el perro se va de la película. Entonces ella tiene que reconstruir su vida y nuevamente esa soledad. Bueno, cuando tomas un guión para producirlo, cuando llega un director y te propone un guión para producirlo, yo creo que hay que creer mucho en el talento de la persona que está detrás. En este caso, cuando llegó Tito y me mostró el guión, ya había visto películas de él, documentales anteriores, su trabajo, sus cosas. Y obviamente creo que tienes que tener un feeling personal, una cosa que te mueva dentro de la historia también para hacerlo. En este caso, la película llega en un momento en mi vida particular. Entonces, se moría, había muerto mi abuelo también. Yo también estaba produciendo su vida y ya no pude terminarla por azares del destino. Y Tito llega con esta película a la cual me involucro, no solamente con mi trabajo, sino emocionalmente. Y entonces creo que eso hace que la película funcione en ese lugar. Y creo que finalmente, cuando estás en otras películas que te llegan y te muestran guiones, creo que lo que más me mueve para producir es entender el talento que hay detrás y el esfuerzo que hay detrás y las ganas de que esa película, cualquiera que ésta sea, salga adelante. Yo tengo varias películas que son coproducciones entre otros países. Creo que también lo que es difícil es encontrar a alguien en otro país que crea en el proyecto tanto como tú. Y yo creo que eso es lo importante. Hay gente que quiere producir cosas en todos lados del mundo. Ahora fue con Alemania. Además, Biden Bros ha estado ya creo que hemos generado una relación que nos parece interesante. Pero ya te digo, a largo plazo hay mucha gente que quiere producir cosas, que quiere hacerlas. Lo que sucede es que no hay, lo que tienes que encontrar es al personaje o a la persona que tenga la misma pasión por ti sobre el proyecto que estás realizando. Eso. El planteamiento estético de la película, yo me planteo siempre las películas cuando las empiezo a trabajar, incluso antes del guión, antes de la historia que voy a contar, con referentes pictóricos. Trabajo muchísimo desde la parte plástica para concebir la imagen de la película. Y muchas veces es ese factor, ese goce estético del trabajo plástico, lo que me mueve a empujar la historia hacia un lado o hacia otra. Es decir, no trabajo el visual de la película como complemento de la historia, sino que muchas veces a la inversa, es decir, la parte plástica es la que me guía o me dice por dónde debe ir incluso el montaje o la edición. También en la parte sonora tuvimos muchísimo cuidado, como la película no tiene diálogos, es una película, un largometraje de 94 minutos sin diálogos, teníamos que trabajar muchísimo la parte sonora. Y claro, no siempre cuentas con las condiciones ideales para las que fue pensada la película. Creo que es una película, todas lo son, pero esta particularmente pensada para ser exhibida en salas. Necesitas un ambiente especial, una sonoridad especial para entrar en esa atmósfera propuesta. No sé, Miguel, a veces que nos encontramos con esos problemas técnicos que nos hacen tener un poco de zozobra sobre cómo proyectarla correctamente.
En realidad, lo que sucede con esta película ya tiene este trabajo en el sonido, que es bastante complejo, que si no tienes de sonido importante, no la puedes ver. Y cuando ya estamos exhibiéndola, sí hay un trabajo complicado en las salas, de ir, sentarse, saber que se puede exhibir bien, para que finalmente la gente que está ahí la pueda disfrutar con todas las ganas. ¿Cómo distribuirla? ¿Cómo mover la distribución? Es complicado porque no hay una distribución dedicada solamente para este tipo de cine, el art house, ¿no es cierto?, el cine de autor. Y la gente no tiene muchas oportunidades de verlas. Estamos demasiado acostumbrados a ver que las salas estén llenas de películas de Hollywood, de películas de otros lugares, y este tipo de películas que se pueden presentar en festivales no están en las salas. Entonces hay un trabajo previo que nos toca a nosotros los productores para intentar meter la película en otros lugares para que se pueda ver, ¿no? Que es finalmente el objetivo, yo creo. No sé si existe tal medida. Creo que lo interesante es encontrar el tiempo que existe dentro de cada toma. Es decir, uno cuando piensa en el tiempo de las películas piensa en cómo están editadas, y eso quiere decir si los planos duran mucho entre ellos y los cortes son cada cierto tiempo, o si por el contrario la edición es muy picada y muy rápido los planos duran poco, ¿no? Esta idea yo creo que es equívoca a mi parecer, de que pensar que las películas que tienen mayor cantidad de planos, es decir, mayor cantidad de cortes, son más rápidas que las películas que tienen planos más largos. Es una cuestión de percepción del tiempo. Muchas de esas películas en el conjunto perceptivo del espectador normalmente suelen ser lentas en su bagaje, en lo que queda. Por el contrario, películas reposadas, es decir, que tengan una planificación de planos largos, planos secuencias, terminan teniendo un vaciado mucho más intenso en el espectador. Es totalmente perceptual. Ahora, ¿cómo encontrar el plano, el tiempo cinematográfico incluido en cada plano? No sé, creo que ese es el arte o la búsqueda que todo autor pretende, ¿no? Hay un director que yo adoro y que me encanta, que es Sharunas Bartas. Él dio una conferencia en la escuela donde yo estudié y él hablaba sobre el tiempo cinematográfico. Estaba intentando explicar esto y uno de los chicos que estaba en el público le dijo, pero ¿qué es esto del tiempo cinematográfico? No lo entiendo. Llegando a tu pregunta de cuál es el tiempo de las tomas. Y él lo dijo con una frase que me parece maravillosa y que de ahí él ha intentado seguir como una máxima. Dice, le dijo, no puedes estar sentado en esa silla más rápido de lo que estás sentado en esa silla. Eso creo que es lo que para mí trata de explicar cuál es el tiempo correcto que contiene en esencia cada plano. Sí, ayer precisamente cuando teníamos la premiere en Cineforum, un chico del público me preguntó por qué la película es un largometraje cuando él piensa que hubiese podido entrar en un cortometraje. Yo intenté explicarle que para mí la diferencia entre un cortometraje y un largometraje es el segundo acto, es decir, el cortometraje por lo general contiene un primer acto de detonante y un desenlace, que es el tercero, pero carece del acto segundo, que es el gran acto de desarrollo de la trama. En este caso, en mi película, particularmente en esta historia, el segundo acto es la base esencial de la película. El detonante es mínimo, es casi nimio en relación a todo lo que va a ocurrir en el desarrollo del personaje y sobre todo en ese tempo reposado de la vida del personaje es donde se encuentra la película. Por tanto, no pudiese ser un corto nunca, necesita el desarrollo del segundo acto para que todo pueda coexistir, si no arrancaría y terminaría, es vida y muerte de lo que habla la película. Ya, si yo estoy en capacidad de dar un consejo, bueno, hablando con alguien que está queriendo hacer cine y que realmente adora este arte, lo primero que le aconsejaría es que vea mucho cine clásico. Los maestros están ahí para darnos todo lo que ellos hicieron y ahí es donde se aprende realmente el cine. Y la segunda manera de aprender cine, ese otro 50%, es hacer todas las películas que puedas, sin mirar en ninguna dirección ni dejarte arredrar por ningún productor, por ningún sistema, por ninguna meta que no sea la búsqueda interna de tu propia película. Y a rodar mucho, todo lo que puedas, que la vida sea rodar. Yo creo que lo que tienen que pensar los chicos es que producir no es difícil si tienes las ganas. Y creo que eso es lo primero. Si estás empezando y quieres hacer películas y quieres trabajar en esto, creo que lo primero que tienes que pensar es que si quieres hacerla, todo se va a lograr. Solamente tienes que pararte en el lugar y decir que para allá vas, ponerte de meta que lo quieres hacer. No te recomendaría comenzar a producir cosas o querer producir cosas grandes al principio. Creo que al principio hay que ser un poco humildes, empezar a trabajar en pequeñito. Porque si comienzas a trabajar en pequeñito te vas a dar cuenta en la mitad de tus errores.
Y después de que ya has aprendido que los errores enseñan muchísimo, entonces después comenzar a lanzarte a algo más grande. Y así poco a poco vas a ir encontrando el camino. Y ahí sí yo creo que repetiría una frase que también vamos a poner, llenarnos de máximas en esta entrevista, pero repetiría una frase que me dejó a mí una vez José Saramago, que estuve en una charla con él y me pareció que es una frase que también como que vive conmigo porque suelo ser muy apurado. Y siempre me puso una frase que decía, tiempo hay para todo. ¿Sí? Él decía, yo comencé a escribir a los 50 años y tuve tiempo de ganarme un Nobel. Y yo creo que eso es lo importante, o sea, creo que en ese lugar hay que pararse. Uno está tratando muy apurado de llegar a los lugares. Y tiempo hay que darle el tiempo, hay que sentarse ahí a esperar que las cosas pasen, trabajar, no parar de trabajar, pero va a llegar el momento en que ya te sientas capaz de hacer algo más grande. No querer apurarte a llegar al grande, el grande va a llegar si tú trabajas bien antes. Muchas gracias a Lucín por traernos y hacer esta entrevista. Mi nombre es Miguel Salazar. Y mi nombre es Tito Molina, el director de Silencio en la Tierra de los Sueños. Gracias a Lucín. Esto fue para ustedes.